Son las 9:09, las 8:09 en Canarias. José María Gil Tamayo, muy buenos días. Buenos días, Pepe, y a los oyentes de la cadena SER. Bienvenido a esta casa. Es el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, periodista, sacerdote, desde hace unos días en ese cargo. Le hemos pedido a Mariola Lourido un perfil de nuestro invitado esta mañana. José María Gil Tamayo tiene 56 años, es de Badajoz, nació en Zalamea de la Serena. Hijo de un emigrante extremeño en Alemania, empezó siendo un cura rural en varias parroquias pacenses en las que ejerció durante 9 años. Después se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Comenzó entonces su carrera mediática que le ha llevado en parte al cargo que hoy ocupa. Conoce bien por dentro la Conferencia Episcopal. Durante 13 años fue el director del secretariado de la Comisión de Medios de Comunicación Social. Dejó este puesto y lo llamó el Vaticano para ser el portavoz en lengua española. Dicen que es hombre de confianza de Lombardi, con quien comparecía diariamente en la rueda de prensa del cónclave para la elección del Papa. Este sacerdote y periodista es socio de la Asociación de la Prensa de Madrid, editorialista del Observatorio Romano y era comentarista habitual en televisiones y radios de temas religiosos y de las últimas visitas a España de Benedicto XVI. Hasta la semana pasada estaba de párroco en San Juan Bautista, en Badajoz, y de canónigo de la Catedral. Es miembro del Opus Dei, aunque este dato no figura en la biografía oficial de la Conferencia Episcopal. ¿Qué tal estos primeros días? ¿Cómo ha sido el impacto de la noticia? Pues estoy como volado, ¿no? Porque me llevan de un lado a otro y sobre todo es una semana mediática, ¿no? Bueno, me defiendo porque la gente de la profesión es amiga y tiene indulgencia conmigo, pero con ganas de volver. Vamos, vuelvo mañana a Extremadura pasando por Guadalupe y bueno, ya me iré haciendo, ¿no? Pero pasar de cura de una ciudad preciosa como Badajoz, a los que somos de ahí nos gusta mucho, sí, y donde todo está a mano, donde la gente te saluda por la calle, donde, bueno, pues se vive muy a gusto, pues venirse a la gran ciudad y ir con una agenda que te la hacen y la cierran y te dice que te la colocan en Google y tienes que hablar, o sea, te la bajas y a ver cómo coordinas. Bueno, pues esto me está costando, ¿no? Porque ir de manera directa con la gente a estar así, pero bueno, voy a intentar sobrellevarlo. Y se trae a su madre, ¿eh? El único paréntesis personal que nos vamos a conceder. A su madre se la trae también. Sí, me la traigo con un poco de disgusto. Empezó diciéndome que no se venía, que se iba al pueblo, se iba a Zalamea de la Serena, pero ya ahora me pregunte, ¿y en la casa donde vamos? Las sábanas, la ropa, ¿cómo va a estar? ¿Cómo está? ¿Hay supermercado cerca? Tiene 83 años y todavía está muy ágil. Y viajera, por lo que vemos. Si además de escuchar esta entrevista quieren verla, quieren ver al portavoz, al nuevo portavoz de la Conferencia Episcopal Española, ya saben que puedan hacerlo en cadenaser.com. Vamos a hacer un alto porque tenemos una noticia de última hora. Parece que se confirma la muerte de Francisco José Hernández, el magistrado del Tribunal Constitucional en este momento, fue presidente del Consejo General del Poder Judicial, una noticia que saltaba hace unos minutos, tenía 77 años y vamos a tratar de confirmarla con el jefe de tribunales de la cadena SER, con nuestro compañero, con Pedro Jiménez, compañero de tribunales de la cadena SER. Pedro, buenos días, ¿podemos confirmar la muerte de Francisco José Hernando? Buenos días, Pepa. Así es, a los 77 años de edad ha fallecido Francisco José Hernando tras una larga enfermedad, una muerte que ha sorprendido a los miembros del Tribunal Constitucional con los que hemos podido hablar en los últimos minutos. Conocían su delicado estado de salud, pero nadie pensaba que el fallecimiento fuera a ser inminente. Francisco José Hernando lo ha sido todo en el mundo judicial, que ha sido magistrado del Tribunal Supremo, especialista en contencioso administrativo, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y magistrado del Tribunal Constitucional nombrado por el Senado, que ahora tendrá que poner el mecanismo en marcha para poder sustituirle. Gracias, Pedro. Confirmada la noticia. Menos mal que nuestro invitado esta mañana es periodista, entiende que estas cosas ocurren. No sé si conocía al señor Hernando. Sí, lo conocía y mis condolencias a la familia. Usted, además de asumir la portavocía y la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Española, asume otra responsabilidad porque inevitablemente, aunque me diga que no, se le va a asociar con el cambio, con la esperanza que muchos católicos tienen puesta en la renovación de la Iglesia que anuncia con sus palabras al menos el Papa Francisco.
Bueno, yo vengo de refresco, eso sí, ¿no? Conozco la casa, tengo el ámbito de la comunicación asignado por tarea de dar a conocer la vida y la actividad y la enseñanza, el pensamiento de los obispos españoles de la Conferencia Episcopal, pero tengo también un trabajo interno. Ese trabajo interno es de coordinación de los servicios pastorales de la Conferencia Episcopal, que están a su vez al servicio de los obispos y de las diócesis de España. Ciertamente, o sea, la mirada a Roma es necesaria y es obligada por parte de los católicos y de los obispos de este país, y así lo hacen. Ahora, lo que sí hay que quitar, y yo quiero insistir en esto, no es un elemento de alternancias políticas. Yo creo que el contagio de la lectura política, de que ahora viniera como si viniera el líder de la oposición y a ocupar y a hacer un programa que durante todos estos años no se ha hecho. No es esa la clave en la que se mueve la Iglesia. Están todos en el mismo lado, van todos en el mismo barco. Sí hay tonos diferentes, sí hay pues personalidades diferentes con su propia historia, su propia sensibilidad. Y ciertamente todo el mundo se va a poner en clave de Francisco, el Papa que está al frente de la Iglesia, con ese aire nuevo y con esa frescura nueva, que lo ha desarrollado en este documento que se ha hecho público hace unos días, de la alegría del Evangelio. Yo creo que ya el título nos viene a recordar que estamos para dar alegrías, estamos para llevar la misericordia, estamos para mantener una cercanía constante, especialmente con los más necesitados. Pero es una renovación puramente formal de la manera de hablar, de la manera de relacionarse, de qué priorizar en el discurso lo que anuncia el Papa Francisco, ¿o es una renovación de calado? Pepa, no ha habido una campaña de marketing y se ha dicho, bueno, pues vamos ante las expectativas o las encuestas o el sondeo de opinión pública, tenemos que hacer estas estrategias. Nadie esperaba al Papa Bergoglio. Nadie esperaba pues que viniera con este ímpetu y con este aire. Hay quien dice, yo he hablado con obispos argentinos que lo conocían, dice que este es otro Bergoglio. Luego aquí ha pasado algo. Y ha pasado algo y también se ve en Roma, ¿no? Esas multitudes que llegan, se ha producido un fenómeno, el fenómeno Francisco. No es un lavado. ¿Pero qué alcance tiene? Ese alcance es un alcance profundo y es una invitación a ir a lo esencial. Y quien coge la trayectoria del Papa Francisco y ve los ingredientes de la Iglesia en América Latina y ve sobre todo el sentido de globalidad en la Iglesia, no solo una cosa centroeuropea o europea para después, diseminar por el mundo, sino hay un aire nuevo, un aire muy global y un aire con un acento latinoamericano indiscutible y la vuelta a lo esencial del Evangelio. Esto, pues ahora exige procesos y él mismo ha dicho, hay una conversión pastoral y tiene que haber un cambio de estructura. Ese cambio de estructura es el hablado también de una mayor corresponsabilidad de las conferencias episcopales, de los obispos, de descentralización, y luego ese juego de curia romana, iglesias particulares. Esto va a haber un trasvase, no vamos a hablar de trasvase de competencias porque ya tienen, pero no es el estado de las autonomías lo que se va a imponer, pero un mayor juego de corresponsabilidad de los obispos de todo el mundo. Yo no quiero hacer una traslación automática del lenguaje político a lo que pasa en la Iglesia porque soy muy consciente de que no tiene nada que ver, pero esa vuelta a los orígenes, esa vuelta al Evangelio, quiere decir que se habían desviado de ahí, porque si no, no hay que volver. El Papa es muy explícito cuando dice la curia puede ser una gangrena. El Papa es mucho más explícito que cualquiera de sus portavoces. No, y además, el uso de un coche, sencillo, utilitario, y dice, y yo no uso el Papa móvil. Cuando se había producido una desviación, la Iglesia había perdido el foco. Bueno, vamos a ver, Pepa, la Iglesia está siempre en estado de renovación, tiene que estar. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia, no olvidemos que es una institución con 2000 años. Cuando aquí ahora pasa así, fundado en 1800, fundado en 1900, ya el siglo pasado, ¿no? Pues la Iglesia 2000 años. Lógicamente, ya desde los comienzos vemos fragilidades y vemos defectos. El Evangelio no se los calla, nos dicen que hay un traidor, nos dice que el jefe de la Iglesia niega a su maestro, y esto lo muestra, aparte de la prueba de la autenticidad, es la señal de que está formada por hombres. En ese recorrido ha tenido debilidades, pero ha tenido grandezas también. Entonces, cada vez que la Iglesia reflexiona y se pone en estado de reiniciar el disco, para que nos entendamos, tiene un paradigma que es la vida de los primeros cristianos, que es el Evangelio, que es los hechos de los apóstoles. Y entonces esa renovación tiene que ser permanente, porque si no esto es anquilosa. Y además el Papa ha dicho que una iglesia autorreferencial, una iglesia metida en sí misma, es una iglesia que se vuelve fósil. Una iglesia tiene que salir a la calle, y él dice con ese gracejo porteño, argentino, dice, aunque se constipe, aunque se resfríe.
pero prefiero una iglesia que esté en la calle, que pase por dificultades, que en una iglesia fosilizada. Está la iglesia de Cáritas, está la iglesia de los misioneros, muchos de ellos pioneros en la cooperación internacional, está la iglesia de los curas que atienden a los presos enfermos que nadie quiere y que ellos se encargan de ellos, pero también está la misma iglesia, usted insiste mucho en que es la misma, la jerarquía, la Conferencia Episcopal Española. ¿Cuánto ha perjudicado aquí en España a la Iglesia Católica su identificación con la derecha política española? Vamos a ver, yo creo que en toda la transición política ya se hizo una opción, que se ha silenciado el papel de la Iglesia en la transición política. Tenemos el cardenal Tarancón, tenemos grandes figuras. La Iglesia contribuyó de manera decisiva no solo al final del régimen, cuando el Concilio Vaticano II hay de alguna manera una deslegitimación del Estado confesional, con el decreto sobre la libertad religiosa del Concilio Vaticano II, que es lo que tiene encendido, entre otras cosas, a los lefebristas, pues ya no hay el apoyo teológico a un régimen. Y eso estamos hablando del año 65, ese tardo franquismo. ¿Qué ocurre después? La Iglesia ayuda a la transición pacífica y a la convivencia en este país, cosa que ha sido silenciada absolutamente. Ahora, se hizo una opción clara de que no hay ningún partido católico. No hay ningún partido católico. Ningún partido lleva las señas de identidad católica de tal manera que sea el partido de los católicos. Y prueba de ello es que, por ejemplo, pensemos en los dos grandes partidos mayoritarios, su base electoral son los ciudadanos. Esos ciudadanos en su inmensa mayoría son católicos. Usted dice, la Iglesia no es un contrincante político, está defendiendo el papel de la Iglesia durante la transición, pero es evidente que ha habido una coincidencia de objetivos, de acción e incluso de reivindicaciones entre la jerarquía de la Iglesia Católica Española en los últimos años y el Partido Popular. Se acaba de producir la ley de educación, se produjo a propósito de la ley del matrimonio homosexual, vimos a los obispos en manifestación contra un gobierno elegido democráticamente. ¿Cuánto daño le ha hecho a la Iglesia Católica eso que ha ocurrido aquí y ha ocurrido? Pepa, vamos a ir analizando por partes. La Iglesia tiene una cosmovisión. Tiene una visión del hombre, tiene una visión de la familia, tiene una visión del matrimonio y, lógicamente, tiene que trasladarla a la sociedad. Porque esto que he repetido estos días tiene vocación de calle, pero no vocación de calle para decir la calle es mía. No. O sea, no es en estas claves que nos suenan a referentes lejanos. No, la Iglesia tiene vocación de calle porque está llamada a evangelizar, porque está llamada a iluminar las circunstancias y las situaciones de sus fieles, que son en su mayoría católicos. Ahora, Le pido al compañero periodista que me deje matizar. Ya, pero ¿solo sale a la calle con el programa electoral del Partido Popular en España? No solo y únicamente. En las grandes cuestiones, independientemente del partido que esté. Ahí había una cuestión trascendental, y era el concepto de matrimonio. Y entonces, oiga, ahí tenemos una palabra que decir. Yo creo, y han salido, y no ha sido aireado, los obispos y las organizaciones católicas en el tema de la lucha contra el hambre. En otros temas que están en juego cuestiones y derechos fundamentales, ahí estará la Iglesia. Ahora, no es función de la Iglesia abanderar ciertamente manifestaciones. Sí está en influir en los ciudadanos, en los católicos, para que sean coherentes con sus convicciones y, tomando su papel en la sociedad civil, sean coherentes y exigir a los demás que se respete también las convicciones de los católicos. ¿Cómo se llevan con el gobierno actual? Usted, personalmente, que acaba de llegar. Bueno, yo soy un cura de pueblo que lo han traído aquí, no me he movido en los ámbitos, tendré que empezar a conocer. El Partido Socialista anuncia que si vuelve a ganar las elecciones acaba con el concordato, con las normas que regulan las relaciones Estado-Iglesia desde la transición. ¿A usted qué le parece? Bueno, yo creo que como periodista, pues sé distinguir y sé descodificar cuando es un lenguaje en un meeting, cuando es en un congreso de los propios, cuando hay dificultades internas y hay que estar a lo que es un lenguaje en precampaña, a lo que es ya el gobierno. Bueno, yo creo que en el Partido Socialista hay gente seria, mucha gente seria. Y hay cuadros con convicciones cristianas. Y yo creo que cuando se gobierna se ejerce una responsabilidad y, sobre todo, el gobierno tiene la tarea de cumplir y hacer cumplir las leyes. Y hay una carta magna, que es la Constitución, que ve el hecho religioso no para obviarlo, sino para contemplarlo como un elemento de construcción social con el que hay que colaborar. Y ahí está la Iglesia Católica citada expresamente. Y esa es la función de los acuerdos. De hecho, el Partido Socialista, por ejemplo, ha llevado a término y se ha revisado toda la cuestión económica y de financiación de la Iglesia,
en la que el Estado es un intermediario que sirve para que encauzar que la decisión de los ciudadanos de asignar en su contribución de la renta pues una parte a la Iglesia Católica, a otros fines o a ninguno de los dos. Pero de la misma manera que usted reivindica para la Iglesia el derecho a evolucionar lentamente a su ritmo y como crea oportuno, las relaciones entre el Estado español y el Estado vaticano pueden evolucionar y cambiar. Sí, eso no está fijado en el tiempo, pero ¿no? No es una cuestión como uno tiene la relación con el Estado de Ucrania, porque resulta que las relaciones con el Estado Vaticano son con la Iglesia Católica, que está aquí, que llevamos más tiempo que nadie. Sí, pero que quiere decir que eso puede cambiar, ¿no? De establecer nuevas relaciones. Bueno, se pueden cambiado encauzar, las circunstancias. se pueden encauzar, y han cambiado las circunstancias, pero vayámonos a los datos. ¿Qué colectivo reúne en torno a 10 millones de personas todas las semanas? Ni siquiera el deporte. Por cierto, ¿cómo va lo de la fe y las vocaciones y los seminarios? Bueno, pues las vocaciones pues han disminuido. Ha habido ya un remonte. Uh-huh. Y ciertamente ha habido se ve afectado por la secularización y por la situación de la familia. Si no hay hijos, ¿cómo los van a dar? En mi caso, somos 2 curas en mi casa. Pues algo hemos aportado a esto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que sí, en una familia hay un hijo, pero esto ya lo decía Julián Marías también en el concepto, por ejemplo, de fraternidad. Si solo hay en una familia un hijo, ¿cómo le explicas a un hijo quién es un hermano y el sentido de fraternidad? Pues es muy difícil, porque no hay un referente natural. Habrá un referente de compañero. O sea, que relaciona la crisis de las vocaciones con la crisis de la demografía. Entre otras cosas. Y de familia, y a lo mejor pues también voy a hacer autocrítica, a lo mejor es que no hemos sabido presentar con atractivo, digamos, la vocación sacerdotal. Pero ahí estamos empeñados. Usted es hijo de inmigrante, lo escuchábamos al principio, habla muy claro, ya ve que habla por lo suyo y por lo de antes, que no le corresponde. ¿Cómo ve la Iglesia, por ejemplo, el tema de las concertinas? Acabamos de contar a las 9 que los cristianos de base van a pedirle al Papa, que dijo con esa claridad, con esa rapidez, que lo de Lampedusa era una vergüenza para la humanidad. ¿Cómo ve usted lo de las cuchillas en la bahía? Yo ya me he expresado y además... Yo quiero que le escuchen los oyentes de la serie. Bueno, pues yo me he expresado y creo que hay otras formas de regular el acceso. Lo que sí tengo claro es que la inmigración es un fenómeno que hay que aceptar, acoger, y el inmigrante no es alguien que viene a perturbar un país, sino viene a construirlo. Y esto es así, no es un delincuente el inmigrante. O sea, es un valor que aporta a la sociedad. Nosotros tenemos, y en nuestra tierra mucho más, la experiencia de la inmigración. En nuestra tierra se refiere a Extremadura. Efectivamente, porque es paisana mía, Pepa. Y esta es una realidad, y ahí hay que buscar fórmulas en que haya una regulación, haya una protección de los inmigrantes para que las mafias no trafiquen con las personas y se lucren pues de la debilidad y de la pobreza humana. Pero al mismo tiempo hay que respetar todos los derechos. Y los inmigrantes, con ese derecho fundamental a la movilidad, no renuncian a sus derechos fundamentales. ¿Diría Gil Tamayo que las cuchillas no son cristianas? Bueno, yo no voy atribuyendo calificativos confesionales a las cosas. No me gusta ni a las instituciones ni a partidos. O sea, yo creo que la realidad se impone por sí misma. O sea, es un elemento disuasorio, pero hay una gradualidad en la disuasión. Y sobre todo hay una gradualidad que respete la integridad de los otros. Hemos escuchado al Papa Francisco hablar de economía más en un mes. Esta es una percepción mía. Usted me va a decir que no es correcta. Pero no, que a la conferencia, no sabes que te voy a responder. A ver, verá, que a la conferencia episcopal española en muchos años el Papa dijo, este capitalismo mata porque salvaje, provoca hambre. Sí. ¿Cuál es la posición de la Iglesia española? Es la posición también de Juan Pablo II. ¿Cuál es la posición de la Iglesia española sobre el momento concreto que vive la economía española, sobre las medidas que se están tomando, los recortes en sanidad, en educación, la reforma laboral? Ustedes reclaman presencia en la plaza pública. ¿Qué posición concreta tienen sobre esto que yo les planteo? Vamos a ver, hay una posición, que ante todo hay que salvar las personas. Y que las personas no son números de unas cifras macroeconómicas. Y esa persona es una familia, son esos 2 millones de personas que ningún miembro de la familia accede al trabajo, y eso es situación de pobreza, eso es situación de desigualdad que hay que aliviar. Y de esto sabe la Iglesia algo, porque derivan hacia la Iglesia las situaciones cuando ya todos los recortes o todas las planificaciones económicas se llevan y ya no hay más y te lo derivan. Y esto yo lo he comprobado en la parroquia y se comprueba en los sitios donde la gente accede a las iglesias.
Ahora, hay una economía que está haciendo del dinero un dios. Hay una economía que está instalada en la cultura del descarte, de la indiferencia, de todo someterlo a la rentabilidad. Y se olvida de un factor, no solo ya el trabajo, sino sobre todo se olvida de la persona. Esto tiene que cambiar. Y ahora sí es importante que haya una apertura de angular, una apertura de miras, para que haya un tramo común, una tierra de todos, donde todas las opciones políticas vayan para conseguir ese plano de bienestar de la población. Y luego entraremos a discutir de las ideas. Pero no nos enfrasquemos en las ideas cuando la gente está pasándolo muy mal. Rouco se va. Usted no quiere que yo diga esto de que cambie el banquillo, y lo entiendo, pero el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, ¿traerá los aires de cambio de Francisco? Bueno, traerá los aires de cambio, de un cambio generacional y con un mensaje pues también renovador para la situación y para las circunstancias de esta España nuestra, con estos problemas y con estos sufrimientos, con estos gozos y estas alegrías. Tenemos muchos oyentes católicos y cristianos en la SER que tienen mucha esperanza puesta en estos aires de renovación. ¿Se van a sentir compensados, defraudados? Bueno, yo lo que creo que la esperanza está en Dios para los cristianos. Trataremos de ayudar y de no defraudar. Trataremos de ayudar y de no defraudar. Yo le agradezco mucho que haya querido estar esta mañana con nosotros aquí en la SER. Mucha suerte en la tarea que tiene por delante, que no tiene poca, como todo el mundo en este momento. Gracias, buenos días y suerte. Pepa, ha sido un placer y un saludo a los oyentes de la cadena SER.